es fanático pues del fútbol, he estado viendo un poco sus Twitter. Muy bienvenido, Javier, a Las Cosas por su Nombre. Hola, ¿qué tal? Perdóname que diga justamente Las Cosas por su nombre. Nombre Jaime, no Javier. Javier era mi tío. Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jaime? Yo misma lo leí, pero al ver acá lo que me ha pasado en mi producción me han puesto Jaime, discúlpame, yo misma leí tu Twitter. Jaime, entonces, dime, ¿cuál es tu interpretación de esto? ¿Se puede utilizar la camiseta para esto? La Premier acaba de decir, no se trata de un símbolo patrio, así que lo puede utilizar quien quiera. Exacto, no es un símbolo patrio. En términos legales, la camiseta de la selección no es la bandera, no es el escudo, no es el himno nacional. Sin embargo, en términos de la percepción, el aficionado al fútbol percibe que la camiseta le pertenece a todos, no solamente a aquel que la viste para jugar un partido por la selección, sino también al aficionado que va a alentar o al que pues se queda alentando viendo televisión, escuchando por radio. Y es llamativo el mensaje que dan los jugadores que dicen que hay un mensaje político que busca dividir, y más bien este mensaje que han dado ellos ha resultado dividiendo a los hinchas, algunos apoyando a los jugadores y otros en total desacuerdo a que los jugadores se vinculen con la elección en este momento. Eso me llama la atención por un lado. Por el otro, es cierto que los jugadores tienen libertad de opinar. Yo soy un convencido de que los jugadores son seres humanos y no cosas, no hay que cosificarlos. Por lo tanto, un futbolista, un ser humano cualquiera, tiene libertad de opinión y puede decir lo que le plazca. Lo que me llama la atención es que la opinión de todos es exactamente igual, salvo la de Claudio Pizarro, que es la única diferente. Todos opinan lo mismo. Es claro que todos están leyendo un guión, por lo menos eso es lo que a mí me parece, o les han dado a conocer un guión para que digan más o menos las mismas palabras. Y entonces esto me da a pensar dos cosas. La primera, o son imágenes publicitarias y han recibido un pago por ello, lo cual sería totalmente legítimo, totalmente válido, o están dando su opinión, y entonces si están dando su opinión en libertad, lo curioso es por qué todos terminan opinando lo mismo. Parecería que estamos en el domingo a las 8 de la noche viendo los programas dominicales de la televisión, uno cambia de canal y dicen exactamente lo mismo, ¿no? Es curiosa la opinión similar de todos. Sí, la gente tiene libertad de opinar, pero sería bueno que opinen en libertad entonces y que digan con sus propias palabras qué es lo que piensan de esta elección, no que lo digan leyendo un guión. El único que no lo hace es Claudio. Yo en realidad he trabajado en Panorama y nosotros éramos una opinión totalmente distinta a la de Cuarto Poder, y ahora trabajo en Exitosa y de verdad que mi opinión es absolutamente distinta a la de otros dominicales. Pero yo le pregunté el día de hoy, y parece una pregunta ociosa, pero la tengo que preguntar a Fernando Rospigliosi, y le decía, esto es una publicidad, esta es una publicidad de campaña, es una publicidad que se le está haciendo a Keiko Fujimori porque todos parecen decir lo mismo, precisamente lo que tú me estás diciendo. Y él me decía lógicamente que no, él me decía que no es una publicidad de campaña, pero yo tenía la misma percepción. Esto se utiliza normalmente, la política y el fútbol se unen, ¿por qué? Porque los futbolistas unen muchos hinchas, jalan pasiones. Definitivamente, hace mucho tiempo que las elecciones políticas no se deciden en términos racionales. Uno no ve los planes, en verdad. Se deciden lamentablemente en términos pasionales. No solo en el Perú, ocurre en todo el mundo. El que mejor sonríe, el que dice mejor las cosas. Y es claro que el fútbol tiene esa similitud con la política. El fútbol también es una actividad llena de pasiones. Y afortunadamente a Perú le fue bien, clasificó al Mundial de Rusia, jugamos el Mundial. Y ahí, durante los partidos del Mundial, los aficionados jóvenes, sobre todo, entonaban una canción que es el famoso Contigo Perú. Una canción que fue compuesta justamente durante la época del gobierno militar de la dictadura de Morales Bermúdez, y que en los momentos más duros de esa dictadura, cuando la gente le hacía paros nacionales en 1977, y el Perú al mismo tiempo clasificaba primero a la Liguilla de Cali, luego al Mundial de Argentina 78, se escuchaba la canción que justamente dice unidos los peruanos, ¿no? Porque claro, es el mismo discurso de ahora, es decir, Morales Bermúdez asumía que si todos los peruanos estábamos unidos no íbamos a hacer paros, ni huelgas, ni nada. Hoy día se asume lo mismo, es decir, todos tenemos que estar unidos.
es el mensaje efectivamente alrededor de la selección nacional. Sin embargo, aquí hay algo que es importante decir. El fútbol, es cierto que ahora han ingresado muchas mujeres, no solo a jugarlo, que me parece genial, sino también a alentar, van al estadio y todo, pero el fútbol como que aún lamentablemente en este país machista sigue siendo una actividad propia de varones. Por lo tanto, decir que el fútbol representa lo nacional es una exageración. Vaya, el fútbol representa por lo menos la mitad de la población peruana, que somos varones, y cómo no, a muchas damas, probablemente, no lo estoy negando. Entonces, utilizar el fútbol de una u otra manera podría no ser totalmente acertado. Adicionalmente, hay gente que está de acuerdo en alentar a la selección, pero al mismo tiempo no está de acuerdo en que se vincule a la selección con algún aspecto ideológico de algún partido político, de cualquier partido político, porque los partidos políticos no representan a la nación. Los partidos políticos, como debe ser, representan una ideología, la que sea. Ambos tienen una ideología, ambos que están en contienda tienen una ideología, y vincular lo nacional con alguna de las ideologías es algo que ya se intentó hacer y no resultó. En 1936 lo intentó hacer el presidente Óscar Benavides, otra dictadura militar, apoyando a su candidato de uno de los partidos llamados nacionalistas, que era Jorge Prado, en contra de los partidos internacionalistas, que era el APRA, que participaba con otro nombre, con el candidato Uiguren, que era el Partido Socialista, que participaba con otro nombre, ambos estaban proscritos, y que era el partido de la Unión Revolucionaria Fascista. Benavides utiliza esta idea del nacionalismo para que apoyen al candidato Prado. Sin embargo, cuando llegan las elecciones y empieza el conteo, se dan cuenta que el que va a ganar las elecciones es Eguiguren. En medio de esto, para que sepan algunos, creo que se va construyendo el mito de la lucha de los peruanos contra Hitler, es decir, de la lucha contra el internacionalismo. Eso es parte de la creación de un mito que se da justamente en esta elección del 36. Pero como digo, no le resulta por favor, va ganando, y lo que deben me tengo que ir a una pausa, Jaime. Me tengo que ir a una pausa y tu audio está fallando. Por favor, van a mejorar tu audio y regresamos tras la pausa, por favor. Nos vamos a una pausa y retornamos con Jaime Pulgar Vidal. Regresamos para ver esta polémica de las camisetas, de los jugadores de la selección de fútbol que han hablado a favor de una candidatura que es la de Keiko Fujimori. Para esto nos está ayudando a analizar el tema el historiador y periodista Jaime Pulgar Vidal. Jaime, nosotros habíamos perdido un poquito la comunicación al final, pero yo quería que nos comentes un poco más que por qué este mensaje de los jugadores de la selección está más enfocado en los jóvenes. Pues sin duda se utilizan los elementos justamente que se emplearon para la clasificación al Mundial de Rusia 2018. La canción Contigo Perú, la selección victoriosa. El mensaje, habría que entender, ¿no? Por supuesto, ¿no? Habría que entender que siempre se decía que había dos generaciones en el fútbol. La generación nuestra, la de ya que estamos mayores, los cuarentones, que vimos a Perú en los mundiales, y la generación joven que nunca había visto a Perú en un mundial. Hasta que llegó el año 2018 y estos jóvenes por fin tuvieron el gusto de ver a Perú en el mundial y sobre todo de viajar a Rusia. Y allí en Rusia lo que entonaban era la canción Contigo Perú. Y claro, jóvenes que a veces no conocen la historia del Perú y que no saben que esta canción era la que empleaba la dictadura militar de Morales Bermúdez justo en 1977 durante las huelgas nacionales que hubo a partir de ese año y que al final hizo caer su régimen. La canción no conoce la historia, las personas no conocen la historia de esta canción y por lo tanto le entonan como una canción más, ¿no es cierto?, sin saber pues que era el himno casi de la dictadura militar. Y entonces, claro, Jaime, pero entendiendo eso es para los jóvenes. Pero Dime. Jaime, en algún momento ya, esto es una pregunta como que saliéndonos del contexto, pero en algún momento hay canciones que ya rebasan esa historia que como nacieron y se vuelven ya parte de la historia ya común de un país porque esa letra tiene partes del Perú. Es que no sé cómo explicártelo, pero pueden dejar esa parte de la historia dictatorial y pueden asumir partes de la historia buena del país. Lo que pasa es que lo que tú llamas historia buena del país es una construcción también.
Justo hoy día acabo de leer una columna en el diario Gestión de alguien que habla que la historia del Perú ha sido construida en función de lo que enseñaba en la Universidad Católica en los años 80 y 90. Y esta persona, cuyo nombre he olvidado, lo lamento, dice que la historia que se enseña es una historia desde la izquierda, que es la historia que según él aprendió en la Universidad Católica. La historia es una construcción, la historia no son hechos que uno sabe que han ocurrido. La historia se construye. Por lo tanto, lo que está construyendo esta canción es la idea de que los peruanos estamos unidos. Claro. Los peruanos estamos unidos. Yo me haría una pregunta nada más. Un peruano que vive en alguna comunidad de Ayacucho, por ejemplo, puede llegar a la posta médica de su localidad y encontrar oxígeno. Te aseguro que no. No, y en este momento no estamos unidos, pues. Hay que ver nada más cómo estamos desunidos en esta elección. Seguro, sin duda. Y en términos políticos, y en términos además de llegada del Estado, en términos de acceso el a los oxígeno, de todo, por supuesto. ¿Dónde de las está la unión camas de los peruanos? No hay. No hay, definitivamente no hay. No hay. Bueno, y regresando al tema, entonces, y esto de usar la camiseta, el mensaje de Keiko Fujimori de usar la camiseta, los colores blanco y rojo, que también es lo que usó todo el país para cuando clasificamos al Mundial. Pero claro, una cuestión es el fútbol y otra cuestión totalmente diferente es la política. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Los movimientos que son considerados de extrema derecha siempre apelan al nacionalismo. Lo veíamos, no estoy comparando por si acaso los movimientos de Keiko Fujimori con Mussolini sin duda, pero claro, esos son mucho más de extrema derecha. Mussolini usaba el nacionalismo, usaba la selección de fútbol. Durante el gobierno de Franco, en España se usaba el Real Madrid. Bolsonaro en Brasil ha usado la camiseta verde amarilla durante muchos instantes de su campaña. La derecha, más o menos, la ideología con la que nace esta idea es vincularse con aquellos aspectos del nacionalismo. Y habría que aclarar que el nacionalismo tampoco es una cosa que exista por sí misma. El nacionalismo se construye. La idea de que el peruano es esforzado, es emprendedor, es unido, es solidario, todas estas ideas son construcciones que nosotros mismos, con las que nosotros mismos nos identificamos. Y claro, el discurso político apela, por lo tanto, a estas ideas que los peruanos creemos ser. No somos todo lo que dice la canción, todo lo que dice la campaña. Nos gusta vivir en paz, nos gusta la democracia. La democracia no nos tiene que gustar, la democracia es un derecho. Es un derecho. Sin embargo, se apela exactamente a lo mismo, a los mismos mensajes que tienen que ver con esta construcción del nacionalismo. Y por eso se apela justamente a una camiseta que tiene los colores blanco y rojo, pero que no representa a un símbolo patrio, porque no es un símbolo patrio. Sin embargo, en la percepción de la gente sí lo es. Pero Jaime, Pedro Castillo también llegó con una casaca que tiene los colores blanquirrojos. Es la casaca que se puso medio Perú también para el Mundial de Rusia. Seguro, no digo que no, pero no hay una campaña de Pedro Castillo utilizando o que todos sus seguidores usen la camiseta de la selección. Probablemente si alguien hace la campaña de Pedro Castillo, podrían usar la camiseta alterna de Perú, que es totalmente roja. Como a Pedro Castillo lo vinculan con el comunismo y siempre lo vinculan con lo rojo, él podría decir, claro, yo visto de rojo, pero es la camiseta de la selección. Y con esa camiseta de la selección, Perú logró vencer a Brasil, por ejemplo. Perú hizo cosas importantes. Se podría apelar al discurso nacional utilizando la camiseta roja, pero por supuesto, porque finalmente, primero, los que hacen campañas publicitarias son muy buenos para hacerla, y segundo, que el color alterno de nuestra camiseta es el rojo. Así que es otra camiseta de Perú. No solamente tenemos la blanquirroja, sino tenemos la roja completa. Creo que no se les había ocurrido, creo que les estás dando una magnífica idea. Y más bien, ¿por qué no? Antes se les ha ocurrido aquí en el país, porque nos has mencionado a Bolsonaro y a otros más, antes aquí en el país se les ha ocurrido esta campaña con los futbolistas que salgan a hablar. Que salgan a hablar, no. Yo no sé si se escuchó, me decías que había habido problemas con el audio. Durante el régimen de Benavides, lo que se utiliza es el hecho de que Perú se vaya de los Juegos Olímpicos del 36 para apelar a las ideas nacionalistas. Y hay un video de la época, del año 36, donde se ve lo que uno podría decir un peruano verdadero, un peruano de sectores populares. Aquí me refiero a Alejandro Villanueva. Y Alejandro Villanueva es uno de los que, bajado del barco en el Callao, aparece caminando
por la bandera peruana. Es decir, Alejandro Villanueva en ese momento está representando no solamente lo popular, sino lo popular representa lo nacional, en una forma de inclusión simbólica establecida por esta publicidad de la campaña que Benavides apoyaba, que era la campaña de Jorge Prado, que era de un partido llamado nacionalista, en contra de los llamados partidos internacionalistas, que eran el APRA con otro nombre, porque estaba proscrito, el socialismo con otro nombre, y el partido de la Unión Revolucionaria de Luis Flores, que era un partido fascista. Esto no le resultó a Benavides, porque contados los primeros votos iba ganando Yguren, el aprista entre comillas, y entonces Benavides anula la elección y la convoca 3 años después. Así que este tipo de situaciones ya se han vivido en el Perú, ya se han visto. O Morales Bermúdez cantando el himno con la camiseta de Julio Meléndez en 1977, apelando al sentimiento nacional, cantando un himno y además con una letra que no es la que cantamos hoy en día. Tú dijiste hace un rato, y podría darte la razón, que pues las canciones y las letras podrían superar aquellos momentos iniciales para las que fueron creadas. Mira que el himno no pudo, siendo esta estrofa del himno nacional una estrofa tan popular en la época en que yo la cantaba de niño, ha sido reemplazada por una que menciona un dios de Jacob. Es decir, tenemos aparentemente que el Perú problemas con las letras y con identificarnos con alguna letra. Y esta canción del Contigo Perú, volviendo al tema, pues identifica, para mí por lo menos como yo lo veo, y seguramente mucha gente de mi edad debe recordarlo, al régimen de Morales Bermúdez. Muy bien, pero mira cómo tú me dices que te identifica inmediatamente con el régimen de Morales Bermúdez, pero habrá muchísima gente que se identifica con ese ideal de país que tú bien dices y explicas que es una construcción, ¿no? Que es una construcción que tenemos en la cabeza, que lo queremos creer y que finalmente no somos. Que lo hemos visto en la pandemia, en su momento más difícil, en el momento más desigual, pero lo ponemos para de repente abrazarnos de un ideal que está lejano. Sí, claro, lo que pasa es que como cualquier otro pueblo del mundo aspiramos a eso, todos aspiran a algo, ¿no? Y el Perú aspira a crecer y a crecer en igualdad. Pero claro, no lo hemos conseguido. Y ahora, en medio de este clima electoral tan terrible que vivimos, se busca pues apelar a que la candidata Fujimori representa la paz y la democracia, y que el otro candidato, el candidato Castillo, más bien representa la violencia y la desunión. El mensaje es totalmente claro. Se construyen estos mensajes, y los construyen no solamente las personas, sino los construyen sobre todo en esta época de campañas los publicistas. Y claro, se apela también pues a algunas palabras o mal dichas o mal interpretadas, como la del señor Bermejo, que acaba de decir la barbaridad que salió ayer, me parece, ¿no es cierto?, y que está en las redes sociales multiplicándose como un virus, de que el partido de Castillo no pretende irse del poder nunca más. Finalmente, todo esto es parte de una campaña, y esto más que apelar a la razón, apela a la pasión, apela al sentimiento, apela a decir yo soy peruano, yo respeto la democracia, y el señor Castillo, por lo tanto, no es peruano. Es lo más curioso, además, porque si te das cuenta, el señor Castillo representaría, no digo que lo representaría a los descendientes de los pueblos originarios. Probablemente los antepasados del señor Castillo, uno podría percibir que son más peruanos que nosotros. Sin embargo, este discurso señala lo contrario, y esto es algo que nos debe llamar a reflexión. Pero Jaime, no puedes descontextualizar las cosas, no se pueden descontextualizar y separar. Lo que ha dicho Bermejo también va unido a lo que dice el líder del partido, que es Cerrón, que ya había dicho frente a cámaras en un Zoom de que la izquierda está para quedarse y hay que hacer lo que ha hecho Venezuela. Y Venezuela pues no ha tenido una alternancia, sino que llegó Chávez para quedarse y él quería quedarse y hemos visto que solamente salió del poder pues muerto. Yo siempre he dicho que el maestro de Chávez en América Latina en la época reciente fue Fujimori. Fujimori llegó, no tenía plan y tampoco pensaba quedarse. Algunos dicen que sí, algunos dicen que tenía un plan para quedarse. 2 años después llegó el golpe y se quedó.
y se quedó. Si los peruanos no salíamos a marchar, probablemente se iba a quedar, y si no aparecían los audios, los videos, Fujimori se iba a quedar. Yo no creo que el hecho de que alguien se quiera quedar en el poder tenga un color. No confundir lo que dicen los marxistas, que el poder se toma con las armas, lo cual ya no hace nadie en el mundo, en verdad, y una vez que tomas el poder con las armas, te quedas en el poder. Una cosa es eso, que ya no lo hace afortunadamente nadie, y otra cosa es obtener el poder mediante elecciones democráticas y luego respetar las elecciones. Por lo tanto, el que no respeta las elecciones no significa que solamente sea la izquierda. Fujimori no era de izquierda y se quedó en el poder más años de lo que totalmente de acuerdo. No depende de eso. No depende de eso. Fujimori se quedó, por supuesto que no depende de eso. Pero también podemos estar alertas a los dichos, a las grabaciones que no se dicen en público, ¿no? Que se dicen en interno. Una última consulta, Jaime. Tú has puesto en tu tweet, y esto ha sido en la primera vuelta, en segunda vuelta mi voto será blanco viciado porque quiero tener la conciencia limpia. ¿Así te vas a mantener o ya te vas inclinando para un partido, ya no te van gustando cosas o en realidad quieres tener la conciencia limpia? Mira, una cosa también, yo quiero tener la conciencia limpia y algunos dicen, qué fácil, te lava las manos. Lo que pasa es que aún tenemos una salida. Y la salida es que gane el que tenga que ganar, por el que la gente decida de mayoría, porque está convencida de su voto, que la gente no vote por miedo, que la gente vote porque está convencida realmente, y a partir de ahí la ciudadanía tiene que tomar parte del gobierno, viendo lo que hace bien el gobierno y lo que hace mal. Y cuando la ciudadanía se dé cuenta de que hay algo mal, hay algo que corregir, debemos hacérselo saber. Y si es necesario, tendremos que salir una vez más a las calles, siendo el que sea que gobierne, o Fujimori o Castillo. Tenemos que estar alertas y tenemos que estar atentos. No es lavarse las manos, es simplemente que ninguna de las dos posturas me convence, y sin embargo voy a estar muy atento a lo que hace el régimen que gane para saber si respeta la democracia o no. Eso es lo más valioso que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, yo también considero que no es lavarse las manos, cada uno tiene derecho a tomar su propia opción. Muchísimas gracias, fue Jaime Pulgar Vidal, historiador y periodista que nos ha ayudado a comprender esto que es las campañas y también cómo construimos nuestras propias realidades, ¿no? Esto de Contigo Perú ha sido para mí un golpazo porque queremos creernos una historia que no, en realidad, no es la realidad, ¿no? Qué pena, qué pena, qué pena, porque Contigo Perú, todos juntos, todos iguales, todos nos abrazamos y no es la realidad. No, todos somos iguales, no estamos en igualdad de condiciones cuando muchos hermanos nuestros peruanos se están muriendo porque no tienen plata, no tienen que comer.